Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Astudillo, soy un profesor venezolano de Derechos Intelectuales y agradezco a Ana Carolina Blanco la oportunidad que me ha dado para escribir un artículo para el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. En esta oportunidad o para este número he escrito un artículo que he denominado El sigilo de la información no divulgada. Esta información no divulgada o secreto empresarial es de diferente naturaleza y es información que generan las empresas en su diaria actividad. Puede ser de carácter técnico, carácter financiero, comercial y de otra índole, siempre que tenga un valor competitivo. La protección de esta información se ha ido desarrollando en los últimos años en los diferentes países y hoy en día podemos hablar de un derecho de la protección de los secretos empresariales o información no divulgada, como la califica el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio. Fíjense lo siguiente, ¿no? Este artículo que yo he escrito y trata inicialmente el tema del secreto dentro del derecho. No es novedoso para el mundo comercial, pues, por cuanto siempre el derecho se ha ocupado de proteger cierta información no divulgada. Tenemos ejemplos como el secreto bancario, el secreto médico, incluso el secreto confesional dentro del mundo del derecho canónico. Las empresas, como les decía, generan información de toda índole. Y esta información, de alguna manera, pues tiene que estar protegida. Esto ha llevado a que los diferentes países, sobre todo los países de la Organización Mundial del Comercio, hayan desarrollado o hayan adoptado leyes importantes sobre la materia, como el caso de los Estados Unidos, donde en el 2016 se aprobó una ley para la defensa de los secretos empresariales, o la misma, que en el mismo año, en el 2017, un año después, la Unión Europea aprobó una directiva para la protección de los secretos empresariales. Entonces estamos pues ante un tipo de derecho en formación. Y en el artículo trato de exponer todo este desarrollo que se va dando en el tiempo y asimismo las condiciones que debe cumplir la información para ser objeto de protección. Los países pueden escoger diferentes vías para la protección de la información no divulgada, o sea, proteger esta información contra un acceso ilícito, un acceso que no haya sido autorizado por los poseedores de la información. Estas vías son, por ejemplo, las mismas leyes de propiedad intelectual, las leyes laborales, por la relación que existe con los trabajadores y la incidencia que puede tener un trabajador en un momento determinado. Es importante que estas leyes del trabajo prevean algunas disposiciones al respecto. También las leyes de competencia o que rigen la libre competencia, por cuanto la protección de los secretos empresariales está prevista incluso en el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual como acto de competencia desleal. Entonces es razonable que las leyes que rigen la competencia, la libre competencia, prevean disposiciones al respecto. Y también las leyes penales, las leyes que previstas pues para combatir la delincuencia. Y estas leyes prevén el acceso ilícito a esta información como delitos. Es otra de las vías usuales para reprimir pues, el acceso no autorizado por sus poseedores a la información no divulgada.
los acuerdos internacionales se han ocupado mucho de la protección de los secretos empresariales, tema que yo también trato en el artículo que les comento. Así tenemos que el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, el ADPIC, prevé en su artículo 39 una amplia protección a lo que considera información no divulgada por parte de las empresas. Es las condiciones fundamentales para que una información no divulgada o un secreto empresarial pueda ser objeto de la protección por parte de las leyes son tres. Estas tres condiciones son: la primera, que la información sea secreta en cuanto a su configuración, o sea, que no sea conocida por los círculos profesionales que tratan la materia de la cual se trate. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la información debe tener un valor competitivo. Quizás esta sea la condición más importante, a mi juicio, por cuanto le interesa a una empresa poseedora de una información no divulgada o secreto empresarial, protegida por secreto empresarial, que su competidor no tenga acceso a ella por las consecuencias que esto puede tener dentro del libre comercio. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición, también de mucha relevancia, es que la empresa poseedora de la información tome medidas para mantener secreta esa información. Estas medidas pueden ser unilaterales por parte de la empresa. Siempre sugerimos que cuando una empresa va a tener una relación jurídica donde está en juego esta información, debe alertar por escrito a la contraparte que la información que está entregando tiene carácter confidencial, tiene carácter secreto y que no puede ser divulgada por parte de la empresa que recibe esa información sin la previa autorización del poseedor de la información que se la está entregando. Esto funciona pues para las licitaciones, tanto nacionales como internacionales, para los contratos laborales y para cualquier tipo de relación jurídica donde se maneje la información no divulgada. Esas son las condiciones relevantes que establece el acuerdo sobre los ADPIC y que han sido también recogidas por las leyes de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y termino el artículo tratando un aspecto relacionado con la información no divulgada que tienen las empresas, pero para unas áreas específicas que son el área farmacéutica y el área agroquímica. Es lo que se conoce como protección de datos de prueba. Ya no es una protección que deben tener los particulares o las empresas sobre la información que tienen bajo el carácter de secreto empresarial con tercero, sino con las autoridades que aprueban la comercialización de los medicamentos o los productos agroquímicos. Cuando se solicita una autorización para llevar al mercado, para lanzar al mercado un producto farmacéutico o un producto agroquímico, se tiene que presentar una serie de información, un lote de información muy grande a las autoridades, tanto sanitarias como del área agrícola, para que emita los permisos respectivos de comercialización. Esa información en gran medida es de carácter confidencial para las empresas que la están entregando, y por eso entonces las autoridades tienen que garantizar confidencialidad a las empresas que se las están proporcionando para obtener sus permisos. Es de mucha importancia por cuanto ya no es una obligación o no es una obligación
de no hacer de los particulares, sino es una obligación que el propio acuerdo sobre los ADPIC y muchas leyes de los países le dan a las autoridades sanitarias y agroquímicas que confieren este tipo de permisos. No tiene nada que ver con la propiedad intelectual, pero es una información que debe estar protegida. El acuerdo sobre los ADPIC no establece un lapso para que las autoridades sanitarias mantengan la confidencialidad de esta información. Sin embargo, la mayoría de los países han adoptado 5 años como un estándar de protección para este tipo de información. Bueno, yo creo que esto es una breve exposición muy general sobre lo que el artículo mío contiene. Quedamos pues por supuesto a la disposición de Ana Carolina Blanco y del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual para seguir trabajando esta materia. Muchísimas gracias y les agradezco a todos la atención dispensada.